Hola, los que van llegando. Bienvenidos, bienvenidos. Estoy esperando que Agustina me mande la invitación y la agregamos. Hola. Ay, qué lindo, muchas gracias por unirse. Hola. Escríbanme desde qué país me están saludando. Gracias. Ahí estamos agregando a Agustina. También tengo otro invitado súper especial que siempre está presente. Hola, Hola, hola hola. Agus. Ay, qué bonita. Qué bien, qué linda. Tengo otro invitado súper especial que siempre está en mis videos. Se llama Ramón. Ven, Ramón. Ramón. Ah, mi hermano está contenta de verlo. Mi hermano, que uno de sus nombres es Ramón, así que bueno, es un lindo nombre. No sabía que se llamaba Ramón. Te veía en algunos videos con el perro, pero no sabía que tenía ese nombre tan Sí, lindo. se llama Ramón. Bueno, muchísimas gracias a todos por aceptar esta invitación a este live sobre María Magdalena. A propósito que la otra semana Lunes, es como la celebración de su día, ¿no? lunes, el 22 de julio es el día que es la fiesta de María Magdalena. A ver, es la Sí. fiesta católica, pero la celebramos los católicos, los no católicos, los cristianos, los que veneramos o buscamos conectar con la maestra María Magdalena. Sí, bueno, pues realmente Agus y yo nos conocimos en el viaje que hicimos en mayo con con Marisa Ventura Ah, y 40 chicas en total que fuimos a Londres, Glastonbury y Escocia. Y pues fuimos como tras la huella mística de María Magdalena y ese legado de Avalon, ¿no? También el legado de Avalon. Entonces, pues con Agus conectamos súper bonito y compartimos como nuestra curiosidad por la historia, por María Magdalena. Y entonces, pues quería tenerla en el Instagram y preguntarle muchas cosas. me, ¿Estás? si me permitís interrumpirte, perdón, pero yo por lo general no se leen los comentarios, pero ahí hay una persona que dice, imagino que no hablaréis de religión. No, o sea, los que quieren hablar de religión, los respetamos, perfecto. Eso es lo que suele pasar con esta figura. Uno menciona a María Magdalena y la persona dice, ah, no, van a hablar de religión. No, una cosa es espiritualidad y otra cosa es religión. De hecho, todo lo que hablamos de María Magdalena, a la religión mucho no le gusta. Sí. Entonces, bueno, estamos aquí con Agus, que es historiadora, terapeuta holística, y pues vamos a dejar que ella nos cuente todo lo que sabe de María Magdalena. Yo voy a hacer Ramón y yo solamente vamos a ser como los Ah, entrevistados. me va a gustar. No. Bueno, a ver, yo agregaría un poquito cuando vos hablas del legado de María Magdalena en Avalon, yo diría el legado o la huella de ella en Britania. Britania como el concepto antiguo que engloba Inglaterra, Gales, Escocia. También, bueno, no, Irlanda lo dejamos afuera, pero esos tres países tienen mucha huella y mucha frecuencia de María Magdalena. Nosotros fuimos principalmente a Glastonbury, que, bueno, a ver, ¿por dónde empezar? Hay mucho. Sí, a ver, primero me gustaría aclarar que cuando uno habla de María Magdalena, hola Lau, bueno, ahí es un lujo que tenerla a Lau, que es una de las personas con las que aprendo y me acompaña en este camino de, bueno, de encontrarme con su frecuencia y aprender, aprendo mucho de ella y Marisa, así que las honro. Cuando uno habla de María Magdalena en Britania, como que hay, antes de irnos, meternos en eso, aclarar que María Magdalena podemos escuchar un montón de versiones, un montón de historias, pero la verdad última, a lo que ella nos invita es a escucharnos y la verdad la vamos a encontrar dentro de nuestro corazón. O sea, eso es un camino que yo tuve que recorrer, sigo recorriendo a sangre sobre lágrimas, porque yo soy muy sensible, muy del corazón, pero también me gusta entender, o sea, estudié historia, necesito hechos, necesito datos, necesito pruebas, pero no la vamos a encontrar ahí. Eso nos guía, nos acompaña, nos puede ayudar
a acercarnos a su frecuencia y a su presencia. Pero la palabra final, ella quiere que nos la demos nosotras mismas. No desde una voladura, sino, por supuesto, cada uno sabe cómo. Algunos lo encuentran a través de la canalización, algunos a través de la historia. Yo trato de unir ambas cosas. En mí, o sea, a mí me ha pasado de que me haya llegado información desde lo puramente energético, de decir María Magdalena estuvo en este lugar y después encontrar pruebas históricas, relatos históricos, folclore, lo que sea. Entonces voy como haciendo como magia entre las dos cosas, ¿no? Como una alquimia entre las dos cosas. Entonces, no tomen nunca por verdad lo que dice una persona, por más que sea una persona impecable y dedicada a eso, bueno, que no es que soy yo, hay muchas personas. La palabra final la tenemos que tener cada uno de nosotros. Que ella nos la regala en nuestro corazón. Dicho esto, bueno, hay mucha info de María Magdalena. Primero está, bueno, la María Magdalena de Magdala, que se cree que nació y que vivió ahí. Igual también se podría cuestionar, porque después está su paso por Egipto, como que hay gente que se dedica más a, bueno, vamos a ir a Tierra Santa, vamos a focalizarnos en la Magdalena de Egipto, la Magdalena que llega a Francia. Pues la menos común conocida y la versión menos como que menos se habla es la Magdalena celta. A mí me gusta hablar de la Magdalena Sí. celta. La Magdalena que tiene mucha presencia en Gran Bretaña. Yo hasta ahora tuve el honor y la suerte de ir a Francia, conectar con su frecuencia, o sea, yo no dudo que ella estuvo ahí. Me gustaría ir algún día a Magdala. Tuve también la suerte de ir a Gran Bretaña y no solamente a Glastonbury, sino también en Escocia. Su huella es muy fuerte también en todo lo que son las islas del oeste de Gran Bretaña, ¿no? Lo que se conocen como las Islas Hébridas. Entonces, a ver, ¿por dónde seguimos? Porque es como que me viene mucha Primero, info. quiero preguntarte algo. O sea, que tú percibes como que la información que le llega a cada uno sobre María Magdalena es como una información energética de conciencia y por eso no deberíamos como, ay, este dice esto, este dice lo otro, sino como seguirlo, seguir cada uno, como esa frecuencia de conciencia que cada uno siente en su corazón, independientemente cómo haya llegado. Porque vi un video, porque escuchó un libro, porque vio un libro. ¿Eso a lo que te refieres? Sí, totalmente, porque es tan amplio su figura. O sea, fíjate cuando uno hace, no sé, conecta con la luz o tiene cosas luminosas, imagínate lo que debe haber llegado a esta mujer, ¿no? Esa maestra. Entonces es tan amplio que nunca vamos a poder tener tampoco el cabezas completo de ella. Y nunca vamos a saber la historia verdadera. O sea, por ahí, en otra vida, no sé, bueno, no importa, ahí nos metemos en otro tema. Pero yo creo que en esta vida en la que estamos ahora, ni el especialista número uno va a tener toda la información de María Magdalena. Entonces, y también María Magdalena, la gran invitación que nos hace, y vuelvo a hacer hincapié ahí, y eso que hago cursos, leo, o sea, me quemo las pestañas estudiando, pero la invitación de María Magdalena es, pero escuchate a vos qué te cierra, a vos qué te hace sentido, a vos qué te resuena, porque ella quiere que nosotros logremos la automaestría. Ese es uno de sus grandes mensajes. Sí. El, ya nadie te tiene que decir qué tenés que creer, cómo tenés que vivir. No, escúchate a vos. Y a mí no me va a resonar lo mismo que a vos, Moni, o lo mismo que otra persona. Y no importa, no quiere decir que entonces lo mío es mentira y lo tuyo es verdad. A mí me hace eso, me da sentido, me hace vivir en coherencia, me hace encontrarle un montón de cosas para poder brindar al mundo o a quien sea. Bienvenido sea esa información. Yo soy una ¿Por qué, persona por muy... qué decidiste ir a este viaje de mayo, al viaje de Inglaterra y Escocia? Lo vas a contar vos también. A mí A mí siempre me llamaron las tierras británicas, siempre, siempre. Desde que pude ir por primera vez a Gran Bretaña quedé fascinada, fascinada. Al principio pensé que era, bueno, lo histórico, lo cultural, y cuando, bueno, y en eso aparece María Magdalena primero en mi vida, y después aparecen los celtas, que en verdad aparecen en mi vida. Tengo 15 años, yo tenía 15 años y escuchaba música celta, entonces también había eso, o sea, yo sabía que los celtas estaban relacionados con Gran Bretaña, pero nunca me había dedicado a investigarlos. Y en un curso, bueno, con Laura, mencionamos
relacionaron a María Magdalena con los celtas y a mí ahí me estalló todo. Dije, estas dos pasiones mías se unen. O sea, ¿en sentido? Y bueno, entonces fui por eso. Fui tras la huella de Magdalena en Gran Bretaña. Fui tras su frecuencia, fui tras su legado, fui a conectar ¿Y con qué ella. Sobre te pasó? todo, ¿Qué pasó en tu vida en ese viaje? mucho, porque además hice doble Sí, viaje. sí, sí, me acuerdo que contaste. Un mes dedicado exclusivo a conectar con Magdalena. Y cuando conectas con Magdalena, te conectas con vos misma y no te conectás solo con la parte lumínica o color de rosas. Hay mucha conexión. A ver, Magdalena además también es una mujer que nos invita sobre todo a restaurar el sagrado femenino, para después también integrar el divino masculino, ¿no? O sea, equilibrar, bueno, lo que ellos lograron, ¿no? Lo que logra la pareja crística de María y Jesús, de María Magdalena y Jesús, que para los que no saben, bueno, hay una fuerte teoría y muchos creen, yo creo. Yo siempre digo, esto es lo que se dice y esto es lo que yo creo. Se dice que María Magdalena y Jesús fueron esposos, sí, se dice, yo lo creo, sí, yo lo creo. Pero yo no creo que sea lo más importante. No. No es lo más importante. Está bueno saberlo, es la información porque nos dan como un ejemplo de lo que es una pareja en donde está equilibrado el femenino y el masculino, que es lo que ¿Qué Jesús, es lo más importante, Agus? Ahí, en ese... ella como maestra espiritual, ella como representante del aspecto femenino de Dios, o sea, de la diosa. Que eso es lo interesante que tiene Britania para ofrecernos. Britania, los celtas no veneraban a Dios, los celtas veneraban a la diosa. Sí, Y María Magdalena es no solamente el arquetipo de lo femenino, yo siempre digo, es un personaje histórico. No podemos armar todo el rompecabezas, no, pero tenemos mucha información para tener una aproximación y sí saber que ella sí existió. Después tenemos un montón de otros arquetipos femeninos, no sé, empezando por ahí, arrancando con Sumeria e Inanna, después pasando por Isis, pero todos esos son arquetipos sí. mitológicos. Quizás existieron, quizás no lo sabemos. María Magdalena, a mí, lo que me revoluciona es que sí existió. Y yo estoy empezando porque yo no tengo nada claro, todavía te diría que tengo menos claro que claro, pero Mi Agus, y cuando llegamos nosotros, a ver, les contamos un sí, poco brevemente el recorrido. Nosotros fuimos a Londres y en Londres recorrimos como los pasos de dos mujeres importantes, sobre todo de Ana Bolena, ¿no? Fuimos a donde ella murió, a donde vivió y como recorrimos un poquito eso, pero luego pues importante llegamos a Glastonbury y llegamos a una capilla en el primer momento. Llegamos a una capilla que era de los hospitalarios, ¿verdad? De la Orden de los Hospitalarios y está dedicada a María Magdalena. sí, ¿Qué te pasa a ti? Porque cada uno tiene su experiencia y eso fue un momento muy importante en el viaje. ¿Qué te pasó a ti cuando tú llegaste a la capilla? ¿Qué se revolucionó en ti? yo había ido un año antes a esa capilla, Ah, ya también, habías sido. había ido, sí, un año antes, porque me había llegado un poco la info de que Glastonbury, bueno, había ido y amo esa capilla. De hecho, está en mi foto de perfil de Sí, WhatsApp en este momento, por ejemplo. A ver, Avalon o Glastonbury, porque Avalon sería como la ciudad etérica, la sí, ciudad física, Glastonbury, es puramente tierra femenina. Tenemos unos focos de energía masculina como el Thor y bueno, hay algunos lugares, pero es una tierra femenina. Está impregnada del sagrado femenino. Glastonbury es la tierra donde la leyenda y la tradición oral, sobre todo la tradición oral, porque hay que tener en cuenta, mucha gente menosprecia la tradición oral y dice, bueno, no, si no está escrito, si no hay una fuente escrita, no sirve. Ojo, los celtas no dejaban nada por escrito para protegerlo, porque sabían que si venían, no sé, por ejemplo, los romanos, iban a querer incendiar todo y les iban a destruir todo. Entonces, hacían una oda a la tradición oral. Entonces, hay mucha riqueza en la tradición oral, sobre todo en Gran Bretaña. Y la tradición oral nos habla de la llegada de José de Arimatea. José de Arimatea, que si bien no está muy mencionado en los evangelios aprobados por la iglesia, está mencionado en los gnósticos, está mencionado en el Talmud como el tío de Jesús, el tío que lo lleva a conocer tierra británica en esos años perdidos de sí. Jesús. Pero después es quien, porque a ver, hay muchas tradiciones. ¿Qué pasó con María Magdalena una vez que Jesús lo crucificaron?
es que bueno, después es otro cantar, pero lo crucificaron, muere, tienen que escapar de Jerusalén porque los persiguen, los quieren matar. El que se los lleva y el que pone el medio para poder escaparse es José de Arimatea, porque era un rico comerciante que tenía barcos mercantes, etcétera, etcétera. Bueno, hay una tradición que dice que María Magdalena llega primero a Francia, pero después hay otras tradiciones que sostienen que no, que primero llega a Gran Bretaña. ¿A dónde? A Glastonbury. Algunos dicen, bueno, no, por ahí Glastonbury no, por ahí la zona del sur de Gales. Es más probable que, no importa, llega a Britania. Eso es a mí lo que me desvela últimamente, ¿no? A mí Como, también. no sé, yo sé, lo siento, sé que estuvo en los dos lugares. ¿Cómo y cuándo? No lo sé. Y ahí es donde empezás a escuchar a ciertas personas. Por ejemplo, hay una autora que no logro conseguir el libro, porque el libro creo que lo tiene solamente en holandés, todavía no se tradujo, el libro se llama María Magdalena, la dama de Glastonbury y de Iona. Y es interesante, pues no solo menciona Glastonbury, sino menciona Iona, que es una de las islas perdidas en Escocia, que tenés que tomar, bueno, para llegar esto una odisea hermosa, pero odisea al fin. Bueno, y esta mujer dice, no, María Magdalena llega primero a Gran Bretaña. Y 8 años después, que ahí es cuando, bueno, no sé, 8 años, no importa, pero un tiempo después se va para Francia. A mí me hace sentido. ¿Por qué? Porque una vez escuché y terminó de cerrar, pensemos en el contexto histórico, cultural de una Francia y de una Bretaña en el momento en que Jesús muere y que se tienen que escapar porque lo estaban persiguiendo los romanos. La Galia, que era la antigua Francia, estaba plagada de legiones Sí. romanas. Estaba lleno. Era un lugar peligrosísimo. Está bien, había comunidades judías, o sea, Francia palpita un sagrado femenino, ya lo vas a vibrar cuando vayamos y nos encontremos ahí, pero era una tierra peligrosa en ese momento. Bretaña no, porque Bretaña había habido un intento de Julio César de conquistar la tierra, no pudo, se volvió. Recién años después de la crucifixión de Cristo se logra conquistar Britania y hasta ahí, porque a Escocia nunca la pueden conquistar. Entonces era mucho más seguro y además José de Arimatea tenía un nombre que ahora, a ver si me lo acuerdo, llamaba él como el paraninfos. ¿Qué significa alguien ser paraninfos? Es el que cuida, el que protege hasta con su propia vida. ¿Y a quién tenía que cuidar hasta con su propia vida? Bueno, quizás a María, la madre de Jesús, pero por supuesto a su esposa y a sus hijos. A ellos, al linaje sagrado, a la familia sagrada. The Holy Family, eran ellos. Entonces sí, claramente llegó José de Arimatea, claramente llegó un hijo, se dice que los hijos se dispersaron por distintas partes del mundo, por Europa, para llevar el mensaje de Cristo. Y Magdalena, no sé cuándo ni cómo, pero estuvo ahí, porque vos llegás a esa tierra y conectás con la frecuencia desde el sentir. Pero después hay mucha leyenda. Vas a las islas de ¿Te Escocia y está refieres a los hijos de María Magdalena y sí, Jesús? ¿Tú exacto, me refiero crees que fueron tres o una a dos. o dos? Sí. Estamos entre uno, tres, no, yo una no creo. Yo creo que hubo ambas energías que trajeron al mundo femenino y masculino, eh, varón y mujer seguro. No termino de todavía eso de saber o de sentir si fueron dos o un varón, Vale. pero que hubo un varón en Gran Bretaña es sin duda. Y además una de las tradiciones sostiene que uno de los hijos era Juan Evangelista, que después le cambiaron el nombre por Juan José o Josefe para protegerlo, pero hay muchos indicios y es más, la historia, el arte, todo el tiempo juegan con ese perdón, con ese Juan y con esa María Magdalena. Sabe hoy la mayoría, muchos exégetas están de acuerdo que el Evangelio de San Juan no es el Juan. O es el Evangelio de San Juan con María Magdalena, o es el Evangelio de María Magdalena el aprobado, porque después tenemos el apócrifo. Sí. Entonces, yo creo, o sea, sí podemos aseverar que hubo un José Arimatea. Después podemos ver si, bueno, si era un título, si, no importa, pero hubo una figura de José Arimatea que fue el que fundó el cristianismo originario. El primer cristianismo no es el cristianismo romano. No sé, 160 años después, 180 años después. El primer cristianismo se origina en Bretaña, por eso trae tanto. Y ese primer cristianismo, el mensaje, es un mensaje de Jesús y María Magdalena, de los dos. Yo estoy cada vez más convencida que así como era importante el mensaje, era igual de importante el mensaje de la Cristo femenina, que es María Magdalena,
que era y que sigue siendo María Magdalena. Es que, bueno, una discípula que lo escuchaba, ¿no? Ella logró encarnar, bueno, lo que se conoce en el gnosticismo como Sofía, ¿no? Como la sabiduría divina femenina. Sí. No, es mucha info, espero estar siendo ordenada porque... Y tranquila, yo te voy ordenando si se te olvida. Estábamos en la pregunta de esa energía que sentiste cuando llegaste a la capilla, que ya había sido. Lo de la capilla. No, la capilla me conecta absolutamente con María Magdalena. Te diría que es uno de los lugares más fuertes en Glastonbury donde siento la presencia de María Magdalena. Esa presencia suave. Porque María Magdalena también nos invita a otras cosas y a veces que no es tan suave su presencia, pero sobre todo es suave. Es ese sentir femenino de suavidad, de sanación, de tranquilidad, de armonía. Es esa energía femenina que una vez que uno empieza a integrarla, la empieza a reconocer. Y cuando la empezás a reconocer, decís, ah, acá algo pasa. Y lo he hablado con otras personas que han ido ahí. Y hay personas que han tenido su primer encuentro con María Magdalena en esa capilla. O sea, Mm. es como ido en el sentido de no figurativamente o sí, pero han tenido contacto con la frecuencia de María Magdalena o con su energía ahí en esa capilla. No lo dudo porque es una capilla pequeñita, muy sencilla, pero con una energía tremenda. Yo lloré todo el tiempo que apenas entramos. Y volví, porque ¿viste? Volvimos, no es que nos quedamos con la ceremonia que hicimos, el ritual que hicimos, sino que, Sí, como que te llama, esa capilla te llama a volver una y otra vez. Como también hay sí. el Chalice Well, que es también, contémosle a las personas, que es como un jardín donde donde hay un pozo de agua con el símbolo de la vesica Piscis. La vesica Piscis es un símbolo de la geometría sagrada, en donde se integra el femenino y el masculino, y ahí también se respira, pero ahí es más un poquito, también respira un poquitito la energía masculina. Donde sentí también mucho la presencia de Magdalena es ahora no me acuerdo el nombre de esa montaña, pero es en donde la leyenda y la tradición oral dice que José de Arimatea llega y clava el bastón, y bueno, y Ah, brota el... No, que a sí, tiene donde un fuimos también, que fue como sí, el hechizo, ¿cómo se llama? El sagrado, sagrado, sí, el arbolito sagrado, pues, donde el espino sagrado. el espino sagrado, sí es. Energéticamente es femenino. Y además, también sumemos algo más, que es todo el tema de la energía que tiene esa tierra, sobre todo toda Gran Bretaña, ¿no? O sea, Gran Sí. Bretaña abajo está lleno de líneas ley, líneas dragón, que son líneas, como si nosotros tenemos meridianos, la tierra también los tiene. Y Gran Bretaña está llena de esas líneas ley. Y hay una que arranca en India y termina en el Thor. Ahí, Ahí van hasta Escocia. Entonces, todos estos lugares no están construidos o dedicados en cualquier lugar. Están en lugares muy importantes a nivel energético y a nivel sagrado, por supuesto. bueno, ahí quiero comentarles que se cree por la tradición histórica que en el Chalice Well es donde José de Arimatea derrama la sangre del Maestro Jesús y por eso, digamos, cuando ustedes van y visitan, dicen que sale el agua roja y como que hay como una fuente de agua roja y afuera hay una fuente de agua clara o blanca. La capilla que mencionamos es la capilla de María Magdalena en Glastonbury, que es un pueblito que queda a 2 horas de Londres. A la parroquia está la iglesia de Santa Margarita, que es la reina escocesa que manda a construir Sí. la capillita. Primero está, a veces la gente le cuesta llegar un poco, pues está la capilla o la iglesia de Santa Margarita, y hay un pasadizo que te lleva a lo que se conoce como el Magdalen Close, que es una mini capillita dentro de lo que sería la parroquia de Santa Que Margarita. afuera hay un laberinto, ¿no? Que los laberintos también son muy Sí, importantes. pues eso lo podemos mencionar en otro live totalmente. Por eso, Sí. en María Magdalena es abrir es como abrir una puerta en donde se abren 100.000 puertas Sí. más. Hay momentos donde digo, ay, no, ¿cómo voy a hacer para estudiar lo que tengo que Sí. estudiar o para conectar? Porque es Sí. como una caja de Pandora, pero en el buen sentido, porque la caja de Pandora, al final,
tiene un buen sentido, pero al principio salen un montón de cosas. Entonces, bueno, uno tiene que focalizar. Yo trato de focalizar en Francia y en Gran Bretaña, que es lo que más me atrae, pero hay mucha info. Y bueno, después también contemos que, por ejemplo, a ver, la calle principal de Glastonbury se llama María Magdalena. Hay como muchas señales. ¿Por qué tanta dedicación a María Magdalena? Algunas personas dicen que hasta es más fuerte la huella que dejó en Gran Bretaña que en Francia. Imagínate. Y Sí. acá con algo que me encanta, a mí me encanta, que es María Magdalena era pelirroja. Y yo ahí es algo que cada vez lo estoy tratando de estudiar un poco más y cada vez voy con más fuerza. Era pelirroja. Y no, o sea, es atípico, porque ya Y venía tenía el pelo muy largo muy y tenía unas facciones demasiado del Medio Oriente, creería no, yo. no del Medio Oriente, no, no tenía tantas facciones del No, Medio Oriente, no, no sé qué, pero porque el pelirrojo no es una facción del Medio Oriente. Y uno piensa en el pelirrojo, ¿en quién va? ¿A quiénes vamos cuando pensamos en yo pelirrojo? pienso en Dublín. O sea, lo primero que a mí se me viene a la cabeza es sí, Escocia. Irlandeses, exactamente, los irlandeses, los escoceses, o sea, los celtas. Sí. Ah, Dios mío, acabas de meterle otro. claro, algunas especialistas de María Magdalena van a decir, pero ¿qué está diciendo? ¡Qué barbaridad! No, bueno, pero hay datos. O sea, todas las pinturas de Magdalena, la mayoría, primero que es la mujer más representada en la historia del arte, está representada con pelo pelirrojo. Hay frescos en catacumbas romanas donde ella está con el pelo pelirrojo. La calavera, si es que es tu calavera, pero bueno, vaya casualidad que la calavera de ella, el cráneo, está en la Sambaum, en Francia, tenía un mechón pegado pelirrojo. O sea, hay mucha data que era pelirroja. Entonces, ¿cómo? Y acá voy a meter también, voy a seguir contando, porque bueno, está bueno contar. Esto es lo que se dice, es lo que yo voy leyendo. No, Sí. eso esta es la verdad, no, pero a Pero mí, me gusta mucho que lo comentas desde bases de datos históricos, ¿no? Como de esa riqueza histórica, porque y quizás, difiero en las teorías de la nueva era que dicen, no, es que, o sea, ahí sí lo siento, si de pronto alguien cree en ese tema, pero difiero cuando empiezan a decir que la llama gemela, que la maestra tántrica, que ella enseñaba sobre sexualidad cuando en realidad en los libros y en la data que se encuentra en María Magdalena, poco se menciona sobre su relación sexual con el Maestro Jesús, que no es realmente tan importante, ¿sí? Lo realmente importante es el mensaje que ella deja para cada persona que desarrolle en su personalidad para la ascensión del alma. total, lo hemos hablado en el viaje mismo, exacto, porque además eh, es seguir reduciendo a la Sí, mujer a un a la lugar, sexualidad. ¿no? Ella era mucho más, por eso digo, sí, Sí. era la esposa de Cristo, sí, chicas, era la esposa de Cristo, pero, o sea, porque a veces uno dice, ¿por qué eso no está tan en evidencia en los evangelios? Y bueno, decir, bueno, lo ocultaron. Yo a veces pienso, digo, no lo ocultaron porque la castidad de Cristo viene muchos años después. Recién en el siglo, creo que 6, 7, un papa dice, bueno, no, todos los sacerdotes castos, Jesús era casto. Los primeros años no se hablaba de un Cristo casto, de un Jesús casto, perdón. Entonces eso viene después. Por ahí no lo pusieron tan en evidencia porque no era su papel principal. Algo que a mí también me huela la cabeza. La mayoría de las mujeres, no, la mayoría no, todas las mujeres, menos María Magdalena, son mencionadas en relación a un vínculo que tienen con un varón. María, la madre de Jesús, Juana, creo que era la esposa de, no, bueno, no importa, todos, María Salomé, la madre de, siempre era la madre, la hija, la hermana. María Magdalena es la única que no es mencionada en ningún tipo de rol con ningún hombre. Es María la Magdalena, es María Magdalena, es Miriam de Migdal, bueno, no sé todos los nombres que tiene, que a mí me encanta. Me haría un mantra con todos sus nombres porque eh, es muy poderoso su nombre. Hay algo Eh, que también en algún momento contó Marisa, entre muchas cosas que Marisa cuenta, que le tienes que seguir el ritmo porque ella habla un montón de cosas, y es también esta otra teoría que ella tenía conocimiento de Isis y tal. O sea, realmente en el fondo yo creo que ella era una mujer esotérica y con conocimiento ocultista, eso es sin duda, pero que fuera
como premeditado que ella dijera que era como estudiante de ISIS y todo eso. No creo mucho por la época, porque era una época donde también todavía pues había mucho prejuicio, desde ya había mucho prejuicio, igual la mujer no era como en un papel tan importante y hubiera sido peor para la vida, el desarrollo de ella en la vida. Ella rompe los prejuicios, porque cuando se habla de que ella era la pecadora, nunca se dice qué tipo de pecado. Y Sí, por ejemplo, saber leer y escribir, como siempre dice eso, Marisa, saber leer y escribir era un pecado en esa época. Entonces, yo no sé qué tanto, yo creo que era una mujer que no tenía prejuicios, que tuvo que claro. darse a los prejuicios del resto, sí. Eh, Cuando mencionamos a Isis, a mí no me llama tanto esa parte de su historia, de su vivencia. Sí, se dice que fue iniciada en la escuela de Isis, pero bueno, porque ahí también se pone mucho acento en cómo ella, la maestra sexual, yo creo que Sí, María iba mucho. que seguramente tenía conocimiento porque era una mujer muy sabia, estudiaba muchas cosas, pero al mismo tiempo, cuando yo siento, no sé si te pasa lo mismo, la energía de María Magdalena, es una mujer que sabe, pero no es una mujer pomposa, ni que como que todo el tiempo está aludiendo que estudié esto, que hice esto, sino es una mujer sabia en su corazón y la sabiduría está como en el desarrollo eso precisamente es lo que enseña ella. Entonces, pues ese tema también es como un poco, como muy, muy teoría de la nueva era también, se me hace. Sí, canalizado que se llama el manuscrito Sí, Magdalena, creo que se llama así, que partes muy interesantes y otras que por ahí uno no resuena tanto. Yo sí creo que ella practicaba el hierogamos con Jesús, eso sí, o sea, que es el hierogamos es la práctica claro. sagrada, pero de ahí a que sea una maestra sexual, bueno, hay un Lo camino que muy pasa largo, ¿no? es que no hay o sea, en sus apócrifos, en su gospel, no hay dichas enseñanzas. Entonces, si nosotros nos enfocamos en que María Magdalena era sacerdotisa de Isis, que María Magdalena maestra tántrica, enfocamos a la gente en lo que no enseñó ella y nos olvidamos del mensaje que ella escribió. Equilibrio entre lo que sabemos y lo que me hace sentir, pero lo que se sabe también, porque para algo está la info. Sí, Que bueno, a algunos le puede resonar más, otros menos, ¿no? Con lo que yo contaba recién del pelo pelirrojo, claro. porque hay interesante que, bueno, siempre se dice María Magdalena porque era de Magdala, de Migdal. La realidad es que en esa época había muchos Migdal, había muchas Magdalas. Entonces, hoy los arqueólogos creen que, bueno, que entonces la Magdala asociada a María Magdalena es la Magdala, que ahora no me está viniendo el nombre, pero tiene un nombre así como medio complicado, pero Migdal también es una característica. ¿Qué significa Migdal? Torre. ¿Qué significa torre? Lo asocian a la fortaleza. Magdala. Entonces, bueno, algunos dicen por ahí María Magdalena porque era María la Fuerte. Era una característica de su personalidad. Y de hecho, una de las cosas que aprendí en el viaje no lo aprendí en el viaje, lo aprendí, bueno, ya no me acuerdo de dónde aprendí las cosas, pero no importa, una cosa que aprendí, que escuché, que después me tiene que resonar, será verdad, será mentira, no lo sabemos, pero a mí me llama la atención. A mí, después el resto elige qué creer o qué no. No hay ningún lugar del mundo, porque de hecho Magdala no se sabe, no hay ningún Magdala específico. Los arqueólogos creen que haya sido ese Magdala donde María creció, pero no hay ningún lugar del mundo que se adjudique Magdalena nació acá, salvo uno. ¿Dónde está ese lugar? En Escocia. La isla de Mal, o la isla de Mull, que nunca sé cómo se pronuncia. Entonces, como decir, vas como uniendo algunas cosas y bueno, por lo menos la cabeza te explota. Después no sabes bien cuál es la verdad, pero es interesante esta parte de la Magdalena celta. Y sí, Sí, bueno, además que quiero también, no sé si a ti te pasó lo mismo, pero claro, uno llega a Glastonbury, va a la capilla, que es el primer lugar donde vamos, empezamos a sentir esta energía femenina muy profunda, pero también a mí me pasó, a las otras compañeras con las que conectamos, que teníamos una necesidad de involucrar el masculino. Entonces empezamos a ver la dualidad en esa parte precisa del viaje y yo la empecé a sentir tremendo porque también estás tú en Glastonbury y ves que te hacen la terapia de no sé qué, pero al mismo tiempo decían en los avisos te hacemos el muñeco vudú
mientras te hacemos una lectura áurica o cosas así. Entonces empieza uno a enfrentarse a la dualidad, a ese masculino, ese femenino, al sagrado masculino, al sagrado femenino, a la necesidad de nosotras también como alma femenina de buscar para encontrar ese equilibrio y también en otros aspectos como lo bueno, lo malo, arriba, abajo, o sea, empieza a presenciarse la dualidad tremendamente en el viaje, que no sé si te pasó lo mismo, pero desde ese momento yo empecé como a sentir. Sobre todo, bueno, yo venía, porque yo a ustedes hago el viaje con ustedes, pero previo yo había hecho Escocia, lugares que, ¿no? Y ya había empezado a vivenciar esta sensación de, porque hasta hace un tiempo era María Magdalena es energía femenina. Y me estaba olvidando, no, isla de Mull, sí, la isla de Man es en Inglaterra, pero es la isla de Mull en Escocia, la que yo estoy mencionando, que es donde está el vitró famoso de Kilmore, donde están Jesús y María Magdalena. Ella está embarazada y bueno, y es un vitró divino para ver. Volviendo a lo que decías, yo había estado ya en Escocia, entonces, a ver, yo tengo como que yo me conecto, trato de conectarme mucho con los lugares a los que voy hace un tiempo, desde que me despiertan energéticamente. ¿Este es un lugar más femenino o es un lugar más masculino o está Sí, integrado? Escocia lo que tiene, a diferencia de Inglaterra, que Avalon y Glastonbury es puramente femenino, Escocia lo que tiene es la integración del masculino y el femenino. Entonces, en el primer viaje yo ya estuve trabajando la integración de ambos, porque Magdalena no te deja en el sagrado femenino, porque si yo me quedo sola en el sagrado femenino, me quedo en un lugar como muy pasivo, no logro esta autoridad, esta soberanía personal en donde yo puedo estar más parada porque somos ambas energías, tenemos un cuerpo de mujer, pero tenemos ambas energías. Escocia te presenta ese desafío. A sí. mí no me pasó Glastonbury, para mí Glastonbury es todo como, ay, dibujitos de colores, porque es todo femenino, es todo lindo, sí, está un poquito digamos, algunas cosas están un poquito desvirtuadas, hay lugares más escondidos todavía que no están tan arteados o bueno, o lo que sea. Escocia me pasó, bueno, no sé si lo querés contar, vos nos pasó encima en el mismo lugar. A mí me pasó Bueno, primero, antes de llegar allá, es que anteriormente una chica había preguntado que si el tema de María Magdalena solo eran las mujeres, entonces a eso quería responderle esta pregunta. No, porque la energía femenina y la masculina está intrínseca en el ser humano que estamos acá, o sea, está intrínseca en la materia terrenal de esta experiencia de aquí en la Tierra. totalmente, No importa qué género tú tengas o con qué género te identifiques, si eres gay, si te gustan las mujeres, si te gustan los hombres, siempre vas a tener en ti la energía femenina y la masculina. Y lo que busca, y lo que María Magdalena busca es que tú la integres en ti. para ser lo más humanos posibles. Sí. Porque si no están integrados las dos, hay una que está distorsionada. Y generalmente si hay una que está distorsionada, están distorsionadas las dos. Entonces, Entonces, en el viaje tuvimos dos hombres y pues no le pasó a Agustina, pero yo estaba con otro grupo de chicas, dos colombianas, unas mexicanas también y otra chica hermosa también de Argentina. Y descubrimos que en Glastonbury, en Camino al Tor, hay una fuente que es como el templo del sagrado masculino y queríamos ir. Entonces fuimos a buscar el sagrado masculino y pues estaba cerrado, pero oh sorpresa que afuera nos encontramos a este chico que se llama Matías de Estéfano y pues ellas se emocionaron. Yo la verdad no lo conocía muy bien, pero nos tomamos una foto. Entonces caímos en cuenta de que mm, no necesariamente uno tiene que ir a buscar el sagrado masculino en un templo, ni que tiene que ir a buscar el sagrado masculino. Se va a presentar y no va a ser perfecto como tú quisieras, como si fuera ese sagrado masculino en perfección. Entonces, desde ahí yo empecé a entender y a integrar que no necesariamente un hombre que esté en la espiritualidad tiene que ser perfecto, así como nosotras no somos perfectas estando en la espiritualidad, ¿sí? Entonces ahí es cuando nos vamos nosotros luego para Escocia y llegamos a Escocia y ¡pum! Nos estrellamos contra la pared. vamos a
Chapel, ¿no? Una Rosalind Chapel es, en verdad no es que vamos a Escocia, vamos a Edimburgo, Sí. está fascinante, y a 30 minutos, ¿será? Sí, 30 minutos está esta capilla divina que se llama Rosalind Chapel, que se hizo conocida con la peli El Código da Vinci. Sí. Hay mucho escrito, mucho dicho, pero nosotros llegábamos con la info que es la que yo creo, ¿no? Que es una capilla dedicada al divino al sagrado femenino. Algunos dicen, hay hasta personas que creen que ahí está Magdalena. O sea, porque el tema de dónde está María Magdalena, bueno, Claro, un poco también por lo del libro y la película, ¿no? Que ahí está la tumba. O sea, recuerden ustedes la película El Código da Vinci, la parte final, nosotros fuimos a cerrar el viaje en esa capilla. Teníamos sí, un tour privado exacto. en esa capilla. 15 días antes había estado ahí también. Y yo había tenido una experiencia, pero hermosa, de celebración de mujeres del sagrado femenino, que había sido bellísima. Y ese día que vamos, nos toca un guía. Bueno, contalo vos, que lo vas a contar mejor. Bueno, ese día que llegamos, pues nos tienen preparado una guía especial de un señor español que es masón, pues digámoslo, de este grupo espiritual esotérico de la masonería. Entonces él empezó a explicarnos todo atrás, afuera, la parte de afuera, la simbología de la iglesia. Pero desde el primer momento nos sentencia y nos dice, esta iglesia les va a mostrar la dualidad todo el tiempo. Y como que pues nosotras poníamos cuidado, pero no teníamos tan integrado el mensaje, pero todo el tiempo nombraba que íbamos a tener dualidad. Y cuando ya entramos a la iglesia y él seguía hablando de símbolos y que los símbolos de la masonería y que los símbolos de la religión católica, y una chica levanta la mano y dice, pero ¿cuál es el tema con María Magdalena? Y él dice, ¿cuál tema de qué? ¿De de qué quieres hablar? Si es que eso estaba en un libro y ya. Y todas como, ¿cómo así? ¿Cómo así? Sí, sí, María Magdalena, pues digamos que venimos a cerrar ese tema. Entonces él nos dice, sí, pero es como muy tema como Hollywood, una película que se hizo aquí, pues un libro y tal. Entonces, claro, todas quedamos como así. Y él siguió pues explicándonos simbología, que fue hermoso. Nos explicó muchísimas cosas, y realmente la iglesia en todo lado, en cada rincón, tiene representada a la dualidad, que es con lo que mucha gente pelea, ¿no? No cree en el tema de la dualidad. Y pues bueno, también había como ¿cómo se llama eso? Como una cuevita, no, como Ah, un, de abajo, sí, sí. eh, que también pues bajaron varias personas y estaba la energía como un poco movida. Y pues realmente seguimos indagándole y preguntándole sobre María Magdalena. Nosotros le dijimos como, en mi caso yo le pregunté, le dije, bueno, está bien, aquí no está María Magdalena, pero algo ha de tener, porque mucha gente viene acá a visitarla por eso. Entonces él dijo y reconoce que sí, que en los masones y la masonería, pues ellos reconocen que María Magdalena fue la esposa de Jesús, porque además nombró el Evangelio de Felipe y todo este tema. Y pues propiamente era su perspectiva, Pero pero tenía en el vitral principal de la iglesia pequeños errores. está María Magdalena, Jesús. Era su perspectiva, un poco también, digamos que el orgulloso de sus creencias, orgulloso de ese lugar en el que está con su dogma o lo que sea, ¿saben? Está orgulloso y pues nos representó todo el tema de la masonería, pero prácticamente en la cara como que nos dio un cachetadón diciendo, aquí no hay María No, acá Magdalena. no, de ustedes no, es un divague. Entonces, un Sí, poco esta herida que ha sufrido el femenino a lo largo de toda la historia, ¿no? Ustedes sí. Pero a esa conclusión llegamos después, ¿no? enormemente ese día, porque fue de una maestría absoluta, porque ¿qué Sí. pasó? Yo quedé en shock, como fue como, Si hace 15 días me dijeron una cosa, yo sentí otra cosa, me quedé mucho con lo que sentí, y ahora me están negando, bueno, como han negado a las mujeres, como la han negado a María Magdalena, entonces yo creo que vivimos ese sufrimiento, esa herida, para después esto, que una vez que yo me escucho a mí misma, escucho mi sentir, y le doy lugar, me recibo y después le doy validez a eso que escuché,
Entonces integro el masculino mío, que yo me doy esa autoridad, yo me escucho, yo me doy ese valor. No necesito que vuelvo. Acá vuelvo con lo que empezamos al principio. Esto es lo que nos invita María Magdalena y nos regala ella, es no escuches a lo que te dice el masón, el templario, o no importa, o quien sea. ¿Vos en qué crees? ¿En dónde Tu la corazón. sientes? ¿Cómo llegó a tu vida? ¿Por qué razón llegó a tu vida? No, no, y mismo con esa experiencia de ese momento. Que Ujú. un hombre va a venir a decirte lo que tenés que sentir o creer. O una mujer, no importa, ¿no? Alguien de afuera va a venir a decirte. Porque entonces ahí es cuando no podemos vivir de nuestra esencia. Otra de las cosas que nos invita Magdalena. Si yo le doy el poder al otro, yo no puedo vivir de auténtico ser. Claro, lo que pasa es que llegamos de Glastonbury, que era, y el Londres, una energía muy femenina, y veníamos en un la, y pues divino todo, y llegamos a Escocia y nos confrontamos a ese sagrado masculino, porque de cierta manera el Señor está en su espiritualidad, pero desde su punto de vista. Entonces también el mensaje, yo siento que de María Magdalena fue, estabas buscando el sagrado masculino o no habías integrado este sagrado masculino, te lo pongo acá. Y a ver cómo lo vas a integrar. A ver qué tanto lo vas a cuestionar al otro porque te está negando o te está diciendo que mi energía existe. Está en ti si crees o no. Entonces, Eh, para mí fue un maestro tremendo, tremendísimo. No sé cómo lo habrá interpretado otra gente, que esto lo discutimos nosotras en un pop ese día, todas frustradas. Pero lo que tú decías, ¿no? Escocia tiene una energía masculina que te cuestiona. para mí Escocia integra femenino y masculino, sagrado femenino y divino masculino, porque Escocia te pone a trabajar. Sí. Una Francia, un Glastonbury, todo más. A ver, yo siempre digo que Francia te sana desde un lugar en donde uno tiene que hacer mucho. Escocia te sana también, pero tenés que estar trabajando, haciéndote cargo de tus sombras, mirando tus heridas, lo que te duele, lo que no tenés integrado, qué está distorsionado en tu masculino, qué está distorsionado en tu femenino. Eso es Escocia. Eso es Escocia. Y es bendita Escocia la que permite eso también. Entonces, como que todo se complementa con todo. Y por eso sí a Escocia, sí a Gran Bretaña y sí a Francia. Y sí a Egipto, a quien le resuena Egipto. A mí, en mi trabajo personal, me resuena Francia y me resuena Gran Bretaña. Sí, mucho, bastante. Además que hay, digamos que fue un tema que no discutimos, pero luego yo lo leí en un libro que compré. Cuando tú sabes que prácticamente Ana Bolena le entrega el poder a este señor con el que estaba casado y se casó para que él se fuera en contra de la iglesia y prácticamente él estuviera superior a la iglesia y pudiera hacer sus leyes, ¿no? Entonces, en esa época, en Glastonbury, habían Sí, bueno, muchos conventos. La abadía era como un convento gigante. Sí. Entonces, cuando matan a Ana Bolena, que es muy importante cuando ella la decapitan y le quitan su cabeza. Entonces, este señor que se llamaba Enrique VIII, ¿verdad? Pues toma mucho más el poder y manda a sacar a todos los monjes en Glastonbury y manda a sacar a todos, o sea, prácticamente como empieza como la decadencia de todos los templos y todo eso en Glastonbury. Entonces, es un momento, él lo que hace, motivado por, si no me equivoco, por Cromwell, que era el obispo, sí, él lo que busca es, los monasterios eran muy ricos en ese momento, muy ricos en todo sentido, culturalmente, económicamente. Entonces, él lo que busca es confiscar todos los monasterios. Y ahí empieza exactamente la debacle, entre otros tantos, del monasterio de Glastonbury y un montón de monasterios. Él los mm, hay guerra, o sea, la separación de Enrique de la iglesia, yo no la veo tan romantizada como por ahí, bueno, Kathleen McGowan, que es la que escribe el libro, tendría que leerlo, no lo leí todavía, me hago cargo, no lo leí, de Boleyn Heresy. Yo no la veo, bueno, por ahí mi parte historiadora todavía como que no la veo tan romantizada a esa separación, como que hubo mucha guerra, corrió mucha sangre, y cuando hay mucha guerra y corre mucha sangre, digo, no, Magdalena no va por ahí. sí, claro, pero el tema es que ahí empieza como también desde esa época que empieza a revolucionarse como el tema de la iglesia en Inglaterra,
cuando Ana Bolena era prácticamente una mujer con unas características muy parecidas a las de María Magdalena, una mujer sabia, sabía libros de ocultismo, sabría esto y lo otro. Entonces vuelve volvemos y caemos en ese masculino patriarcal de querernos destruir un poco la sabiduría que nosotras tenemos como mujeres y todo eso. Y pues estamos en este momento buscando esa reconstrucción, ¿no? Como esa amistad entre el masculino y el femenino. Por eso es que es importante el legado de Inglaterra en cuanto como a esa revolución del tema de la iglesia, cuando Ana Bolena fallece, porque es que ella es importantísima en la historia de la religión en Inglaterra, ¿no? Y por eso es que es importante, en mi percepción, Inglaterra y Escocia en el tema del legado de María Magdalena, porque no solamente es ella, sino también el legado de muchas mujeres que tratan de transmitir esa energía del poder femenino, esa energía que está sostenida, que tiende siempre a despertarse a pesar de todas las circunstancias. De hecho, cuando llegan y fundan la primera iglesia en Glastonbury, al toque se fundan como lo que se llaman como core, C-O-R, cores, que eran como las escuelas druídicas que se cristianizan. Hay una fusión también, eso ni lo hablamos, porque no llegamos, porque es enorme. Hay una fusión entre el druidismo y el cristianismo que así, como si nada. Es como, ¿por qué los druidas que batallaban contra tantas cosas, al cristianismo lo reciben con los brazos abiertos? Iban fluían mucho ambas como sabidurías. Y cuando se funda la primera iglesia, surgen estas escuelas y hay una tradición magdalénica muy fuerte, más allá de Magdalena, de mujeres con el linaje magdalénico, del sagrado femenino, de la integración del masculino, donde ellas mismas forman el primer core de las 12 mujeres que se les conocía como las Golden Women, o sea, las mujeres de oro, que después cada una vaya, o sea, hay un legado también femenino muy fuerte. Bueno, después vino el patriarcado, que ya existía en ese momento, pero vino y lo terminó. Más A ver, fuerte. recordemos que después a Gran Bretaña llega a Roma y a la iglesia celta la aniquila. Y no termina de aniquilarla porque había mucho en la tradición oral. Entonces la tradición oral, bendita tradición oral que salvó el legado celta o el legado del cristianismo celta. Porque cuando llega a Roma se desvirtúa todo, se tapa a los femeninos, que los femeninos, olvídate, lo matan. Entonces, lo poco que queda, o lo mucho, es gracias a la tradición oral. Pero hubo toda una historia de legado magdalénico, de linaje magdalénico muy fuerte en Gran Bretaña. Sí, por eso queríamos hacer este live porque muy poco se habla de eso, muy poco se habla del tema de Gran Bretaña, de Escocia, de ese legado del sagrado femenino en estas regiones, porque casi siempre es como, bueno, Francia tampoco lo sabe mucha gente, muy poca gente sabe lo de Francia. Casi siempre es solamente como Tierra Santa, como un poco hacia el tema judío, pero yo pienso que es muy importante rescatar todo ese folclore y ese legado céltico porque los celtas eran demasiado sabios, o sea, de allá vienen muchas cosas, de hecho, muchas cosas que celebran en Argentina, en Colombia, que es como de la religión católica, pues son fiestas que realmente eran de los celtas y de los druidas, que realmente no eran de los católicos, sino que el Imperio Romano Cristiano los cogió y ahí Por fue cuando... la noche de San Juan. Sí. Bueno, y Halloween, o el día de todos los santos, que en el fondo, sí, como no pudieron contra ellos, entonces bueno, entonces pongamos, bueno, ahí entramos en otro tema, ¿no? Otro día podemos hablar de los celtas. Sí, cuando nos explicaron a nosotros el tema de la relación de la abeja, ¿recuerdas? La relación de la abeja con la flor de lis y todo eso, ¿puedes contarnos un poco de eso? La abeja, bueno, a ver, la abeja es como un símbolo ancestral relacionado a la diosa, ¿sí? O sea, la abeja, fíjate que quien dirige el panal es la reina, y entonces lo que pasa es que se empieza a asociar porque cuando encuentran las tumbas de los merovingios, que ahí nos vamos a Francia, por ahí lo podemos dejar para el vivo cuando, Bueno, que ¿no? nos La vamos a ver en Francia en septiembre de nuevo. experiencia, pero además, pero sí, podemos hacer esto. Acá yo tengo un anillo, una abeja, porque la abeja simboliza, bueno, la abeja es María Magdalena, y si nos fijamos, si como que
dibujamos la abeja, también la tengo, si les dibujamos la abeja, se convierte en una flor de lis. Ah, ¿qué te es nadita? Sí. Ah, yo tengo una parecida. Para mí, las hadas también están muy relacionadas con María Magdalena, porque, bueno, en las experiencias que yo he tenido, en el yagé, que el yagé es lo mismo que la ayahuasca, solo que en Colombia le llamamos yagé, pues ha estado muy presente la energía de María Magdalena y las hadas. Entonces, esa energía femenina Sí, tal que cual. tienen las hadas y de protección tiene mucha relación María Magdalena. Entonces, de nuevo, volvemos a nombrar María Magdalena y la tradición céltica y druida, que es súper... De hecho, por eso me puse esta que me Sí, compré allá, sí. eh, Bueno, en honor a los druidas. en las druidas y la Sí, tierra Gran Bretaña también se conoce como la tierra verde sí. esmeralda. En verdad, primero es Irlanda, pero después es obvio que es toda Gran Bretaña, ese verde. Gran Bretaña tiene un verde que no lo encuentro en Que ningún otro también lado. tiene mucho sentido que se relacione como a Avalon, a la isla de Avalon, porque anteriormente sí se llamaba la isla de Avalon. En el Thor hay como una, ¿cómo se llama eso? Una cosita en metal gigante que en inglés dice la isla de Avalon, bla, bla, bla. O sea, realmente sí se llamaba así hace mucho tiempo se llamaba así. Solo que por un montón de cambios y todo eso, pues realmente ahora se llama Glastonbury, pero em, Sí, a lo que iba sí. es que, cuéntame. No, que me acordara que es interesante, por ejemplo, Escocia, Irlanda y Inglaterra, todos tienen un nombre como en britón, sí, en britón, me parece, en británico. Por ejemplo, Sí, Alba es el nombre que se le daba a Escocia en la antigüedad, que significa luz. Albion es Inglaterra o Gran Bretaña, que significa blanca. Bueno, no me acuerdo ahora Irlanda, pero todas forman la palabra Avalon. Y Avalon significa tierra de luz, de abundancia, como que Avalon engloba todo. Por eso es tan importante y, energéticamente también. y por eso se le asocia que Avalon o Glastonbury pues es el chakra corazón, porque realmente tú llegas allá a conectarte con una energía que yo siento que el que es llamado a ir a visitar esas tierras es porque o debe trabajar en su chakra corazón, debe trabajar en ese amor propio, ese perdón a sí mismo, o ya pasó por un proceso que lo llevó allá a decir, bueno, bienvenida porque estás conectándote realmente ahora contigo misma. Eso es como un poco lo que sucede como en este viaje que le llaman viajes iniciáticos. Para ti, ¿qué pasó en esa iniciación? ¿Qué iniciación tuviste después de ese viaje? No, no, yo siento que me estoy iniciando todo el tiempo. Ojalá fuera una iniciada ya. No, yo necesito iniciarme todo el tiempo. Cada viaje iniciático para mí es una piecita de rompecabezas es un rompecabezas, esos rompecabezas de millones de piezas, que no existen millones, pero esos rompecabezas enormes. Bueno, cada viaje iniciático es una piecita que yo agrego a entender un poquitito más y, y poder dar un salto. Y a veces me regala la vida dar saltos cuánticos. Pero sí, en cada viaje uno hace una iniciación. El tema acá es poder lograr la propia iniciación, ser nosotras nuestras propias maestras de la iniciación. Eh, eh, Tal vez no siempre se presenta como uno lo busca, ¿no? Porque de pronto no se presenta esa iniciación como uno, porque a mí lo que me pasó fue que me conecté muchísimo con el ocultismo y, por ejemplo, estoy leyendo últimamente mucho Dion Fortune, que ella vivió allá, visitamos la casa, todo eso, pues pasamos por el lado de la casa, entonces realmente me ha llevado muchísimo a la investigación del ocultismo desde las raíces célticas. bueno, porque Entonces, es de las primeras que se pone a hablar de la importancia que tiene Gran Bretaña como tierra sí, sagrada. Algunos dicen, la Nueva Jerusalén es Gran Bretaña. O sea, Jesús quería construir la Nueva Jerusalén en Gran Bretaña, una tierra verde, de paz, de pasó todo lo que pasó, pero en ese momento, no. Y volviendo a lo del chakra corazón, está buenísimo que lo mencionaste, porque el chakra corazón no deja de ser el chakra de nuestro centro, es el centro. O sea, tenemos tres chakras arriba, bueno, después hay más chakras, más personales, pero no importa, los sí. más conocidos tenemos tres arriba y tres abajo. Chakra corazón es el centro, entonces, ¿qué quiere decir? Que Avalon, Glastonbury, Gran Bretaña es el centro.
Hay mucho más de lo que nos imaginamos y podemos llegar a dimensionar en esa tierra sagrada. Hay una pregunta aquí, Agus, que dice, ¿ustedes creen que María ha reencarnado en mujeres con energía similar a la de ella? Yo A creo, ver, y como de la manera como lo interpreto y como lo he estudiado, propiamente ella no ha reencarnado y no lo será tampoco como esa reencarnación de Jesús tampoco, pero sí hay una conciencia, hay una energía de conciencia que muchas mujeres están despertando, que ese es el trabajo que ella dejó y quiso hacer. Entonces esa energía y esa conciencia espiritual, ese despertar de conciencia femenino que está llegando a muchas mujeres, es para enseñar, para multiplicar el mensaje, pero como tal una reencarnación de ella, no lo creo. Es ahí, una... ahí una amiga, mi amada Maca, que compartí el viaje a Francia, ella dice, y yo iba a decir lo mismo, Maca, estamos muy en son fractales, pero no, tampoco que y es más, se me fue la idea, me quedé cuando, claro, cuando leo los comentarios ahí me distraigo, pero sí, no, y esto iba a decir, no mencionamos, pero hay profecías de Magdalena, sobre todo dos, la de los cátaros y la de la isla de Iona, que bueno, que hablan de esto, de que María Magdalena y su frecuencia y su información y su todo iba a volver. Y la de los cátaros es muy precisa, porque la de los cátaros dice dentro de 700 años, en un hecho que ocurrió en el siglo XIV, esos 700 años, cuando ellos dijeron el laurel reverdecerá, o sea, la frecuencia magdalénica va a volver, esos 700 años se cumplieron en el 2021. Y desde 2020, 2021, no Perfect timing. impresionante. O sea, muchas personas están siendo llamadas por María Magdalena. Y después la profecía de Iona también es muy interesante, que dice, Jesús va a volver en cuerpo de mujer con el alma de Magdalena. Ahora, ese cuerpo de mujer con el alma de Magdalena, ¿será que vuelve su frecuencia? Y por eso este despertar del sagrado femenino. ¿Verdad? Sí. No es que lleve, yo soy de las que cree, el despertar del sagrado femenino no es que lleva a que aparezca Magdalena. Vuelve Magdalena con su frecuencia y se activa la restauración del sagrado femenino. Sí. Yo no creo que uno, no necesitas viajar para sentir a María Magdalena. O sea, de hecho yo conocí a María Magdalena muchísimo antes de viajar. Lo que pasa es que a mí me gusta viajar mucho, entonces cualquier viaje que me propongan ahora que es místico, allá voy. ¿Qué es lo que te pasa a ti también, Titi, ¿no? ¿Te gusta mucho? Marisa, de hecho, por eso yo lo primero que hice cuando arrancó el vivo es la mencioné a ella y la mencioné a Laura. Y Marisa además es experta de los cátaros. Sí. Entonces, Sí, Marisa, además que las dos estamos haciendo, ya hicimos el viaje de Londres y Inglaterra y ahora en septiembre volvemos a ir con Marisa de nuevo a Francia. O sea, Marisa aquí, su energía es súper presente. Además que para mí, Marisa, energéticamente, ella tiene una energía de María Magdalena tan impresionante, o sea, su carácter, sus características, la forma de esa energía suave, pero también como muy segura de lo que dice, es una perfecta representación de la energía de María Magdalena. Más o menos así es como uno la siente, es una mujer muy segura de sí misma en muchos aspectos, muy sabia, muy elocuente. eh, sí, bueno, creo que ya dijimos mucho. sí, Ahí sí, preguntan sí, cómo sí. para ir. Conecten con Marisa, arroba Marisa Ventura en su Instagram. Más, vayan, escúchenla, es un placer escucharla, es un placer seguir aprendiendo de ella. Yo sigo aprendiendo mucho de ella, de las dos, de Marisa y de Laura, las amo profundamente por su generosidad que tienen ambas y por su especialización. Y a mí me acompañan mucho en este camino de búsqueda. Y bueno, Bueno, por último, la pregunta más importante, Titi. ¿Qué cambió María Magdalena en ti? no, pero eso es para otro live. Ay, no, pero ¿por qué? Un resumen, como en una palabra, En como una para no... acá Laura que pone que habrá Escocia 2025, o sea, es más, yo le diría, con Marisa a Francia y con Laura a Escocia, y ahí nada, es una joyita hermosa, es un bombón de comerlo, la verdad que me siento muy privilegiada. No, es que no puedo decir una sola cosa, o sea, muchas cosas, todavía sigo descubriendo pero me transformó profundamente. Pero bueno, empezar a sanar
mi femenino e integrar mi masculino. O sea, ¿Cuánto llevas estudiando María Magdalena? así a full, como que te diría que hoy el 80% de mi día pasa, o sea, el 70%, el resto de trabajo y otras cosas, casi 5 años. Uf, ya A mí es... también la base histórica, eso también me regaló Magdalena. Yo había abandonado un poco la historia y con ella me reencontré con la historia desde otro lado. Y también transformó mi espiritualidad, por eso es como que le debo un montón de cosas. Cambió mucho, me hizo encontrar personas fabulosas también en el camino, pero sobre todo esto, ¿no? Este concepto que tenían los celtas que menciona siempre Laura, la soberanía personal, la autoridad personal, el poder decir sí cuando es sí y decir no cuando es no, ¿Y escuchar y tú darle la ves como a una lo santa? ¿cómo? ¿La ves como una santa? La veo como una santa. Habría que empezar a evaluar el concepto de santidad. O sea, la santidad es como un concepto muy religioso. A ver, depende de qué entendamos por santidad. Si santidad es una persona que elevó, que evolucionó, que llegó a ser plenamente humana, que estaba en conexión con lo divino, sí. Pero no. Es más, yo no hablo de Santa María Magdalena, hablo de María Sí, Magdalena. sí, me parece que es un tema muy religioso, un concepto muy religioso que también como que la endiosa y realmente también lo que lo que quería era también una percepción de la humanidad que ella tenía en sí, de todo lo que sufrió, de todo lo que tuvo que pasar, de también seguramente los retos que tuvo que sufrir, porque en sus enseñanzas está súper claro, por eso yo no la percibo como santa, ni tampoco la percibo como una maestra tántrica, ni como la llama gemela de Jesús. O sea, hay muchas cosas que realmente a mí no me suenan, pero de nuevo lo que dice Titi, lo importante es que a ti te llegue el mensaje que te sirva para sanar las cosas que tienes en ti, que la estudies, estudiala. Para mí es muy importante que estudien a María Magdalena Mm. y que obviamente pues la integren con el mensaje. La tenga el corazón. Sí. Mm. Bueno, muchísimas gracias, mi Titi. Nos No, vemos en septiembre en a vos Francia. por invitarme, un honor. Gracias a ti. Gracias y bueno, me alegro mucho y bueno, y nos vemos en Francia. Bueno, Hermosa. un Esto abrazo. para Chao, gracias a todos. Claro, ni pusieron palabras. Perdón no poder no contestar todos, pero gracias. Gracias. Sí. ¿Eh? Bueno, ahí de pronto en los mensajitos si comentan luego, les respondemos. Dale, Bueno, perfecto. Beso. gracias a todos. Chau,